Esto es Lo Desconocido, y como estamos en el mes de octubre y se acerca Halloween, me pareció que es un momento perfecto para que entremos en calor, ya saben, como en ambiente, y entonces empecemos a hablar de cosas de terror. Por eso se me ocurrió que para el episodio de hoy podríamos hablar sobre asesinos en serie que nunca fueron atrapados. De hecho, tenemos una entrevista súper chiva para este video, entonces para que vean el episodio completo. No queda más decir que vamos a tocar temas un poco sensibles y que no todas las personas se van a sentir cómodas, entonces este es un anuncio nada más para que estén al tanto de lo que están a punto de ver. Con eso dicho, si ustedes son de esas personas que les encanta ver documentales y escuchar podcasts de asesinos seriales, este programa es para ustedes. Empecemos. Y es que no sé si lo han notado, pero hay algo extraño con las historias de crímenes y asesinos seriales. Al parecer, la sociedad actual siente como una especie de fascinación hacia ellas. Y no digo que ver este tipo de contenido sea raro, lo que digo es que se extraña esa fascinación que tenemos hacia este tipo de contenido. Hay un artículo súper bueno de Psychology Today que habla un poco sobre este tema. En resumen, esta fascinación por los asesinos en serie es multifacética y sumamente compleja, es decir, que no hay un solo factor o un solo algo del por qué. Si ustedes son de las personas que les gusta ver este tipo de series, rápidamente se van a dar cuenta de algo, y es que estas series casi siempre cubren un tipo particular de crimen, y es el asesinato. Las personas reciben un golpe de adrenalina al presenciar o ver los crímenes y actos cometidos por un asesino en serie, y no hay nada que genere más adrenalina que un ataque físico, y la adrenalina nos estimula y se vuelve adictiva. Pero además de generar adrenalina, nos genera la emoción más básica y poderosa, que es el miedo. Pero no cualquier tipo de miedo, sino que nos permite experimentar el miedo y el horror en un entorno controlado, donde la amenaza es emocionante, pero no es real. En el momento en que dejamos de preocuparnos por la amenaza, comenzamos a sentir intriga. Y es ahí cuando empezamos a jugar de detectives y a acusar con el dedo a todos los posibles asesinos e intentamos descifrar el enigma antes que las autoridades. Entonces, como se pueden dar cuenta, es toda una montaña rusa de emociones que nos lleva desde el miedo hasta la excitación y la intriga. Y es ese cambio de emociones el que se vuelve adictivo. Aunque nos cueste admitirlo, los asesinos en serie nos generan las mismas emociones que un accidente de tránsito o un desastre natural. Por más horribles que sean las acciones de un asesino en serie, la mayoría de las personas no puede apartar la vista por la emoción que esto les genera, y es por eso que hay un montón de presas cuando los carros chocan, porque tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ahora, uno se podría poner a pensar, deberíamos de preocuparnos por la creciente obsesión de las personas en torno a este contenido. A fin de cuentas, las industrias están aprovechando del dolor ajeno y las situaciones traumáticas para enriquecerse. Y estoy seguro que uno, siendo el sobreviviente de un ataque de este tipo, dudo que quiera ver cómo la gente glorifica o se obsesiona con mi atacante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay que preocuparse o no? Pero bueno, ya no retrasemos más el asunto y hablemos sobre lo que ustedes vinieron a escuchar: las historias de asesinos que nunca fueron atrapados. Y obviamente tenemos que iniciar con el asesino en serie más conocido de todos los tiempos, Jack el Destripador. Por si han estado viviendo bajo una roca y no saben a quién me refiero, Jack el Destripador fue una persona que asesinó al menos a 5 mujeres, todas ellas prostitutas, en el distrito de Whitechapel en Londres entre agosto y noviembre de 1888. Otra docena de asesinatos ocurridos entre 1888 y 1892 se le han atribuido, pero en realidad nunca se ha comprobado que fue él o ella, porque no sabemos. En todos y cada uno de los casos, la víctima fue asesinada por un corte en el cuello y los cuerpos estaban mutilados. Además, los asesinatos sucedieron a 1,5 kilómetros de distancia entre sí. Por el tipo de cortes, las autoridades sospecharon que era una persona con algún conocimiento de anatomía humana. Más allá de eso, Scotland Yard, que es el servicio de policía de Londres, recibió diversas cartas supuestamente enviadas por Jack en las que se burlaba de los oficiales y daba especulaciones sobre quién iba a ser su siguiente víctima. El terror que generó fue tanto que las mujeres dejaron de acercarse a Whitechapel y el público presionó tanto a la policía para que hiciera un arresto, al punto que el comisario de la policía de Londres dimitió poco tiempo después. Al día de hoy hay más de 100 teorías sobre la identidad de Jack, entre ellos el famoso pintor victoriano Walter Sickert, el abogado e hijo de un cirujano Montague John Druid y el barbero polaco Aaron Kominski, que fue internado en un psiquiátrico en 1891 y que aseguró tener un odio patológico hacia las mujeres. De hecho, en el 2019 se publicó un análisis genético en el que se examinó un chal de seda que supuestamente se encontró en una de las escenas del crimen que tenía manchas de sangre y semen. Según este análisis, las muestras pertenecen a Aaron Kominski,
Eso sí, aún hay muchos expertos que no aceptan este resultado y dicen que no se puede comprobar que el chal estaba en la escena del crimen o que pertenecía a Kosminski por ser una muestra tan vieja. A esto hay que sumarle que la Policía Metropolitana tiene una serie de políticas que no permiten el acceso a documentos sin censura relacionados con el caso. Entonces, hasta que esto cambie, posiblemente nunca vamos a averiguar quién fue Jack el Destripador. El segundo asesino del que les voy a hablar es el asesino del Zodiaco. Para los que no conocen la historia, entre 1968 y 1969 sucedieron una serie de asesinatos en el área de la Bahía de San Francisco. Las primeras víctimas del Zodiaco fueron una pareja asesinada a tiros cerca de su automóvil en un área remota de la ciudad en 1968. Un año después, otras dos parejas fueron atacadas de la misma manera. En esos dos casos, el hombre sobrevivió. La última víctima fue un taxista que recibió un disparo en octubre de 1969. El nombre asesino del Zodiaco surgió luego de los primeros dos asesinatos, cuando el asesino asumió la responsabilidad de los asesinatos y comenzó a enviar notas y mensajes crípticos a las autoridades. Estas notas incluían mensajes cifrados y criptogramas, así como un infame símbolo del Zodiaco que se convirtió en su marca personal. En esas cartas, el Zodiaco afirma que mató hasta 37 personas y no solo las 5 que la policía les atribuye. Durante años, detectives, expertos, incluso aficionados han intentado descifrar los 4 mensajes ocultos, pero hasta la fecha solo se han descifrado 2. El primer mensaje, conocido como el cifrado 408, fue enviado en 3 partes a 3 periódicos del área de la Bahía en julio de 1969 y fue resuelto por un par de ciudadanos. En parte, este mensaje decía, y cito, "Me gusta matar gente porque es muy divertido". El segundo mensaje es conocido como el cifrado 304 y se envió por correo a San Francisco Chronicle en noviembre de 1969. Este fue decodificado en el 2020 por un equipo de 3 descifradores aficionados y comenzaba diciendo, y cito de nuevo, "Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme". Además decía, "No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí". Los últimos 2 códigos sin resolver se llaman el cifrado 32 y el cifrado 13 y comienzan con las palabras "mi nombre es" y un espacio en blanco. En junio de este año, un ingeniero francés, amante de los acertijos, aseguró que había descifrado los últimos 2 acertijos que faltaban de resolver. Pero, como siempre, los expertos cuestionaron la veracidad de su afirmación, especialmente porque dijo que resolvió ambos misterios en 2 semanas. Eso sí, según él, no brindaba ningún tipo de pista sobre la identidad del asesino. Es que la policía ha investigado un total de 2.500 sospechosos, pero no se sabe con certeza la identidad del asesino. De hecho, hace unas semanas, un grupo de trabajo de casos sin resolver independiente, conformado por 40 investigadores y liderado por exagentes del FBI y policías retirados, afirmó haber descubierto la identidad del asesino del Zodiaco. Según ellos, el Zodiaco fue Gary Francis Post, un hombre que murió en el 2018. Ellos se basaron en las fotos tomadas del cuarto oscuro de Post, que muestran cicatrices en su frente que supuestamente coinciden con las cicatrices de un boceto del Zodiaco. Además, según ellos, era necesario saber el nombre completo de Gary para poder descifrar los anagramas de las cartas. A pesar de esta revelación, el Departamento de Policía de San Francisco aseguró que la investigación aún se mantiene abierta. Entonces les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que Gary es el verdadero asesino del Zodiaco? ¿Se apuntan ustedes a ver los acertijos e intentar resolverlos? Y acá podría seguir hablando de otros infames asesinos seriales que nunca fueron capturados, como el asesino en serie de Long Island, que mató entre 10 y 16 personas a lo largo de 2 décadas, o el Cleveland Torso Murderer, que estaba vinculado con al menos 20 asesinatos, pero me pareció que sería más interesante hablar sobre el psicópata de Costa Rica. Y me pareció que sería aún más interesante que les explique el caso un experto. Por eso me senté a hablar con Otto Vargas Macís, periodista y autor del libro El psicópata, los expedientes desclasificados. Esta es la entrevista. Entre el 6 de abril de 1986 y octubre de 1996 se suscitaron en el país una serie de muertes, la muerte de 19 personas en una serie de ataques sistemáticos, y todos estos crímenes fueron atribuidos a una figura que la policía denominó como el psicópata. Él, digamos, su cacería comienza el 6 de abril del 86 con la muerte de las 7 mujeres en lo que llaman la Cruz de Alajuelita, y a partir de ahí se van a ocurrir a lo largo de los siguientes años una serie de ataques en perjuicio de parejas, sobre todo, o en un par de mujeres solas también, y todos estos casos se vinculan a este asesino en serie,
debido a el hallazgo en el sitio de dos tipos de casquillos muy poco comunes, digamos, por su antigüedad, que son unos casquillos RA-42 y WRA-54, es decir, casquillos fabricados en 1900, balas fabricadas en 1942 y en 1954. Y esto era parte, digamos, de las evidencias que se encuentran en el sitio y que permiten determinar a la policía que se trata de una misma arma. ¿Por qué? Porque el arma, cuando el percutor golpea la base de la bala, deja una huella, una imperfección que tiene el percutor, deja una especie de media luna microscópica. Y cuando se hacen todos los estudios de balística, se logra determinar que en efecto todos los casquillos que aparecen en la escena del crimen tienen ese tatuaje. Entonces, digamos, la mayoría de las teorías que apuntan a que es una M3 dicen que quien la manipulaba era una persona altamente experta en el manejo de armas, porque no es fácil, es muy sensible el disparador, digamos, a la presión, y eso lo que hace es que tira la ráfaga. ¿Y las víctimas tenían algún tipo de, o sea, compartían algo entre ellas? No, en el caso de la Cruz de la Juelita, sí, son, digamos, miembros de dos familias, ¿verdad? Pero después de eso no se logra hallar una conexión entre los siguientes ataques. Simplemente la conclusión es que el psicópata lo que era un cazador de personas. El tipo salía en las noches en una zona que la policía denominó después el Triángulo de la Muerte, y él salía a buscar a quién matar. El objetivo de sus ataques nunca era el hombre. En realidad el hombre era un estorbo. Entonces, cuando él atacaba a una pareja, lo que hacía era que se deshacía muy rápido del hombre y después se ensañaba con la mujer. La sospecha más fuerte proviene de una investigación, un informe que realizaron dos agentes del OIJ, pues casi a finales de los años 90, un informe que es conocido como el informe Ramírez Chacón. Ellos logran perfilar a una persona cuyos rasgos y cuyas características pareciera que se acercaban bastante a lo esperable, digamos, de este asesino en serie, ¿verdad? La investigación se centra en un exguerrillero que también murió en 1998 a manos de otro asesino, pues que le robó sus pertenencias y arrojó sus restos en el Braulio Carrillo. Y cuando ellos están haciendo ese perfilamiento, se dan cuenta de algunas características que le llaman la atención. Lo que ocurre es que al final no logran reunir, digamos, las evidencias suficientes como para decir con certeza si fue definitivamente esta persona. Hay algo aquí curioso, Sergio, y es que ellos habían pedido permiso a la dirección del OIJ, ellos eran investigadores del OIJ, para ir al Boaco en Nicaragua a traer supuestamente una M3 que un informante les decía, esa es el arma homicida. Y en ese entonces la dirección del OIJ no les da el permiso para ir a traerla. Entonces, en el fondo ellos sienten que esto pudo haber dejado resuelto el caso, que aunque no era posible de juzgar a nadie por el crimen en vista de la muerte de este sospechoso, que por lo menos le podrían haber dado una respuesta a las familias. ¿Hubo alguien que pudo reconocer o un sobreviviente de los ataques que pudo reconocer al asesino? Hay, digamos, dos personas que pudieron haber ayudado a resolver el caso, ¿de acuerdo? El primero fue una joven, Marjorie Padilla, que en un sector solitario de desamparados, a ella le sale un hombre en la noche. Ella se da la fuga y el sujeto le dispara por la espalda, ¿verdad? Cuando ella se monta a la ambulancia, más bien sí, cuando se monta a la ambulancia y cuando ella llega a pedir ayuda a una casa, la dueña de la casa le pregunta que si ella sabe quién le hizo esto, y ella dijo que sí, que ella sabía quién era, pero no cuenta nada más. El problema es que esa misma noche ella ingresa al hospital. Cuando lo OIJ va a hablar con ella, le piden que dé tiempo porque la muchacha tenían que someterla a procedimientos quirúrgicos y ella se complica y finalmente muere. Entonces los agentes del OIJ no tienen la oportunidad de entrevistarla para que ella le diera alguna luz. Y la otra que pudo haber ayudado, digamos, a identificarlo es una testigo que sobrevive a un ataque entre ríos. El psicópata esa misma noche ataca a una pareja y mata a los dos de una forma salvaje, horrible. Y esa misma noche una joven viene por, creo que San Diego de la Unión, por uno de esos lados, un lugar muy oscuro. Ella viene peleando con su amigo, un amigo andaba en un baile,
ella va adelante cuando le sale un sujeto con un arma y le dice que es la policía y que se tiene que meter al cafetal. El amigo más bien corre, la deja sola con el sujeto armado. Ella lo logra ver, pero el sujeto cuando le está dando la orden de que se meta, en ese momento aparece un carro y el sospechoso el tipo, se mete entonces al cafetal y desaparece. Y es la única persona que pudo ver al psicópata, e incluso da una descripción de cómo podría ser el asesino, de cómo ella lo ve, pero ella está muy nerviosa, ella está muy asustada cuando se da cuenta sobre todo que es este asesino, y después sufre como un bloqueo mental. Es un tema que a lo largo de los años a ella le ha costado mucho hablar. Yo conversé con ella en una ocasión y ella, pues lo primero que me decía es, pero es que así como usted me encontró como periodista, el asesino me puede encontrar. Entonces, estas dos personas pudieron haber arrojado alguna luz. Hay una tercera, que es el caso de Ligia Camacho. Ligia Camacho es el único caso que ocurre en San Antonio de Desamparados, en que el asesino no busca a su víctima en un sitio oscuro, sino que el hombre va a su casa, prepara el ataque, porque incluso corta los alambres de púa, corta el cable telefónico, se sube en un árbol para vigilar y finalmente dispara desde la ventana y la mata, a ella la impacta en la cabeza. Es el único caso en donde él va y selecciona a la víctima en su entorno, en lo que se supone que era su entorno seguro. Y el OIJ siempre estimó que de haber resuelto ese caso, habría resuelto el caso del psicópata, pero tampoco la investigación arrojó resultados suficientes para determinar si, digamos, cuál habría sido la eventual relación entre la víctima y el asesino en serie. Y quiero terminar este episodio con un par de recomendaciones de series y películas para que se mantengan ocupados estos días. Creo que podría ser chido. Primero que nada, tienen que ver True Detective, que es mi serie preferida y trata sobre dos detectives que en 1955 investigan el asesinato de una muchacha por un ritual pagano y 17 años después los interrogan a ellos porque al parecer el asesino regresó. Les juro que es una loquera de serie, se mueven varias líneas temporales, la historia los va a amarrar desde el segundo uno y la actuación de Matthew McConaughey es increíble, de verdad está súper recomendada y la pueden ver en HBO Max. Otra serie que de fijo se tienen que echar es Mindhunters, seguramente han escuchado de ella. Trata sobre dos agentes del FBI que en 1977 entrevistan a varios asesinos en serie para intentar resolver casos que están en curso. Incluso ellos son los que acuñan el término asesino en serie y desarrollan toda una técnica para encontrar e investigar asesinos, violadores, etc. Está basada en hechos reales y la representación de cada uno de los asesinos es simplemente fenomenal. Es fácil, una de las mejores castings que yo he visto, en especial el de Ed Kemper. La nueva temporada está ahí como en un veremos, pero les aseguro que las primeras dos son increíbles y aunque no saquen una nueva, de verdad vale la pena. La pueden encontrar en Netflix y no se van a arrepentir, se los prometo, es increíble. En cuanto a películas, de fijo tienen que ver Zodiac de David Fincher. Trata sobre un caricaturista que se obsesiona con resolver el misterio del asesino del zodiaco justo en el momento en el que empieza a atacar y forma ahí como una especie de alianza con un detective y un periodista. Es la película perfecta para que entiendan y sepan un poco más sobre el asesino del zodiaco, y si eso no les llama la atención, los tres personajes principales están interpretados por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr., que creo que eso es más que suficiente para ustedes que les encanta como todo este mundo del cine. Otra película es Prisoners de Denis Villeneuve. Ya ahí nos salimos un poquitito más como de todo este tema. Esa sí sé que está en Amazon Prime y trata sobre el secuestro de dos niñas y el papá de una de ellas se cansa de que la policía no haga nada, entonces el mae decide tomar el asunto en sus manos. Si ustedes son de las personas que creen que Hugh Jackman o que su mejor actuación es Wolverine, les prometo que no están equivocados, pero es porque no han visto esta película, de verdad increíble. Paul Dano también hace un papelón, entonces de verdad tienen que verla. Más Seven, es cierto, Seven es un chus de película, también pueden verla, está en Netflix. Pero sí, escriban en sus comentarios, estaría súper tanis armarse como un playlist para ver en estos días. Pero bueno, eso fue todo por este episodio. Como siempre, gracias por ver este video y por apoyarnos. Los invito a que vean los otros videos de los conocidos y que los compartan. Creo que esa es la mejor manera de ayudarnos a crecer, ya que más personas vean este tipo de contenido. Acuérdense de darle like, guardarlo, compartir y suscribirse a nuestro canal en YouTube, y si pueden convertirse en nuestros Patreons, eso siempre nos ayuda a montones. Gracias, nos vemos.